¿Qué pasa si nosotros andamos por la vida con una cara así, o así, todos tristes, o sonrientes? ¿Con qué cara atraeríamos más a la gente? ¿Con la amargada, con la triste o con la alegre? Definitivamente con la alegre, y sobre todo a los jóvenes y a los niños. Y en el cielo, ¿cómo nosotros pensamos que los ángeles están? Es cierto que hay momentos de seriedad, es cierto que hay momentos de reflexión, pero generalmente, ¿cómo creemos nosotros que actúan los ángeles? ¿Cómo creemos nosotros que actúa Dios? ¿Cómo creemos que el cielo es? El cielo está lleno de alegría y felicidad, porque hay un Dios maravilloso que nos guarda, que nos cuida. Y nosotros como cristianos deberíamos de carecer de un buen humor, deberíamos de todo el tiempo andar sombríos y solamente diciendo prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. Lamentablemente nadie se nos acercará así. Debemos de reflejar el carácter de Cristo y en esta mañana estaremos meditando en ello. ¿Debe el cristiano carecer de humor? Bienvenidos. El buen humor es algo esencial en nuestra vida y es algo que también ayuda a nuestra salud. El estar siempre con un pensamiento positivo, con un pensamiento de gratitud hacia Dios, es lo que hace que nuestro rostro refleje realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Padre bueno, Padre santo, Padre amoroso, santo glorificado Señor sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, porque estamos aquí para poder tener una meditación más, Señor, para poder reflexionar en su palabra. En sus manos de amor estamos, Señor, para que cada una de las cosas que nosotros aprendamos podamos ponerla en práctica, porque sabemos que el cristianismo verdadero no es aquel que habla, sino aquel que practica lo que dice. En sus manos de amor nos colocamos, Señor, porque nosotros solos no podemos, lo necesitamos siempre en nuestras vidas. Guarde de su pueblo, de todas aquellas personas que lo están necesitando en este momento. Sabemos los momentos difíciles en los que el mundo está y hoy más que nunca, Señor, necesitamos de su amoroso cuidado, de toda su paciencia y de todo su amor. Guárdenos y acompáñenos. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a comenzar directamente con el versículo que nos dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Habacuc 3:18. Vemos que es un versículo muy, muy bonito y que pocas veces a lo mejor repetimos o que pocas veces a lo mejor lo hemos visto. Pero nos dice aquí que con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo. ¿A qué se refiere este versículo cuando dice con todo? Es absolutamente a cada una de las cosas que nos pasan en la vida, ya sean buenas o sean malas. Ya sea que estemos en bonanza o ya sea que estemos en precariedad. En cualquier circunstancia de la vida nosotros debemos de alegrarnos porque sabemos, como ya lo hemos repetido muchas veces, que todas las cosas que le pasan al cristiano son cosas que le vienen a bien. Son cosas para su salvación, para su preparación para ir al cielo. Por lo tanto, debemos de gozarnos en el Señor a pesar de que muchos momentos de nuestra vida no sean los mejores. Con esto no quiere decir que nosotros siempre estaremos, como decimos allá en mi país, pelando el diente. No, habrá momentos en que realmente debemos de ponerle seriedad a cada uno de los casos. Pero en nuestros corazones y en nuestra mente siempre debe de haber esa actitud de gratitud a Dios y de alegrarnos y de gozarnos en las pruebas y en las dificultades, en las alegrías, en cada una de las cosas. Con todo dice aquí, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. ¿Por qué? Porque estamos vivos y tenemos la oportunidad de seguir adelante, de seguir preparándonos para ese encuentro con nuestro Dios. Cuando se reúnan en torno a la mesa para participar de las preciosas bondades de Cristo, haz que sea una temporada de alegría, no lo convierta en una temporada de decoro grave, como si estuvieran de pie alrededor de un ataúd, sino que sea una temporada social
en la que cada rostro esté lleno de alegría y felicidad, en la que solo hablen palabras alegres, y los jóvenes no deben sentir que están bajo un ojo que los observa, listos para reprender y condenar. Aprueba siempre que puedas, sonríe siempre que puedas, no dispongas tu semblante como si una sonrisa fuera a traer la condena del cielo. El cielo es todo sonrisas, alegría y gratitud. Desearía que todos supiéramos más sobre el cielo y trajéramos su influencia pura, saludable y santa a nuestras vidas, porque entonces llevaríamos la dulce alegría a muchas vidas que la necesitan. Y nos habla aquí de que cuando nos reunimos en torno a la mesa, cuando vamos a comer en familia o con amigos o con quienes sean, que estemos en ese momento reunidos, que debe de ser un momento de gratitud y de alegría, no debe ser un momento, porque a veces pasa que cuando una familia se reúne para comer, más parece que están en un velorio que realmente compartiendo entre familia, o cada uno metido en su rollo, ¿no? Con unas caras totalmente de que no la están pasando bien o de que poco les importa estar ahí. Entonces dice que debe de ser un momento de gratitud, de alabanzas al Señor, que sea una temporada social en la que disfrutemos de estar en compañía de la familia, de los amigos, de los hermanos, no que sea un momento en el que si una persona la está pasando mal por cierta circunstancia y nos ve las caras que tenemos o lo que hablamos, se decepcionará más, ¿no? Y los jóvenes no deben sentir que están bajo un ojo que los observa, listos para reprender y condenar. Y es que hay muchas personas, hay muchos cristianos que son así. Todo el tiempo están con el dedo acusador, todo el tiempo están ahí listos para condenar, para reprender. ¿Y qué pasa? ¿Qué efecto es lo que generan en los jóvenes? Por eso hay muchas familias en que los hijos, cuando ya tienen una cierta edad, huyen despavoridos de ese tipo de hogares porque siempre fueron restricciones tras restricciones, siempre fueron acusándolos, condenándolos. Nunca hubo ese amor que necesitaban. Siempre fue una disciplina muy rígida y no debe de ser así. Si bien es cierto, la disciplina debe de estar en cada uno de los hogares y debemos de poner los puntos cuando se deben de poner, pero hay momentos en los que nosotros debemos de buscar la mejor forma de darle que esa educación o de demostrar que realmente el cielo es gratitud, alegría y sonrisa. Porque si no es así, si todo el tiempo estamos proyectando arbitrariedad, si todo el tiempo estamos proyectando mal humor, ¿qué es lo que vamos a reflejar en los niños y en los jóvenes? Que el cielo es así. Entonces, ¿yo para qué quiero ir al cielo? Van a decir si todo el tiempo vamos a estar en eso de que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Sabemos que no es así. Cuando Cristo vive en nosotros, todo lo demás, todo lo que sabemos que está mal, va cambiando, lógicamente. Pero vamos mostrando cada vez más amor por los demás. Y las personas querrán acercarse a nosotros. No siempre será el caso, porque hay unos que se rebotan de muy mala manera, pero las personas que son sinceras, que realmente son buenas y quieren ir bien por la vida, lo van a notar. Entonces nos dice aquí que desearíamos que todos supieran más sobre el cielo y trajéramos su influencia pura. Si realmente nosotros estuviéramos en ese contacto celestial con el cielo, con Dios, nuestra vida sería diferente, reflejáramos cosas distintas. Al asociarnos con otros deberíamos cultivar hábitos y formas y maneras que atraigan e inviten a la confianza de los jóvenes. Satanás tiene abundantes tentaciones seductoras para encantar y cautivar a la juventud. Si los cristianos introdujeran en sus vidas un mayor grado de agradabilidad, harían de la religión y de la verdad un poder para el bien. Creo en verdad que pocos saben cómo tratar a los jóvenes. Necesitan más del espíritu que impregna el cielo antes que su propia vida religiosa sea como el dulce perfume y antes de que puedan ejercer una influencia adecuada sobre la juventud defectuosa y descarriada, que a pesar de todas sus faltas, tiene una profundidad de amor y afecto si solo pudieran ser convocadas por el amor y el afecto. Y es que es así. Cuando nosotros nos asociamos con otras personas, sobre todo cuando nos asociamos con los jóvenes, ya sea que sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, lo que sea, debemos de buscar la forma de que estos jóvenes se sientan atraídos por nosotros, que puedan poner la confianza en nosotros, porque Satanás
les tiene 1,000 distracciones, porque Satanás les tiene 1,000 personas que se muestran de una manera impresionante para atraerlos a su lado. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? No en el sentido de que vayamos a transgredir las leyes de Dios, claro está, pero en nuestra forma de comportarnos debemos de tener más agradabilidad. No debemos de andar siempre con el rostro amargado, fruncido, y todo lo que haga aquel joven, no, eso no lo tienes que hacer, eso no, eso, y siempre es el no y el no y el no, pero el no de una mala manera. Uno puede decirle a las personas que no pueden hacer algo, pero de una manera distinta, de una manera agradable, no viendo que es una prohibición porque sí, sino porque hay una consecuencia por ello. Y la forma que tienen muchos cristianos de actuar, totalmente, ya veremos más, aquí farisaica, es lo que aleja completamente a los jóvenes de nosotros. Y entonces dice aquí que si nosotros hiciésemos y fuésemos como Cristo, como Él realmente era, un ser totalmente atrayente por su forma de ser, por su forma de actuar, haríamos que la religión y la verdad un poder para el bien. Pero creo, dice, que muy pocos saben tratar a los jóvenes, y eso es cierto. Muy pocas personas realmente saben cómo tratar a la juventud, saben cómo llegar a la juventud. Y otros es que se pasan de rosca, como muchos hoy en día en la iglesia adventista, hacen tan atrayente o intentan atraer tanto a los jóvenes que se pasan al lado contrario, se pasan al lado de Satanás, metiendo totalmente todas las cosas del mundo y no haciendo una distinción entre lo santo y lo profano. Y lamentablemente, pues el efecto que hay en los jóvenes que es todo lo contrario al que quieren hacer, se vuelven más rebeldes. ¿Y qué pasa después? Pues ya nada les complace, o ya no distinguen lo que es una vida cristiana de una vida del mundo. Entonces, si nosotros estuviésemos impregnados, dice, de ese espíritu del cielo, ese espíritu de alegría, de buen humor, entonces, dice, nuestra influencia sería adecuada para esta juventud defectuosa, descarriada. Ya sabemos cómo está la juventud, lamentablemente está terrible, y solamente Cristo puede cambiar los corazones de esos jóvenes. Pero cuando nosotros no mostramos amor y afecto, cuando nosotros todo lo que hacemos es arbitrariedad, es fariseísmo, ¿cómo pensamos que vamos a traer a los jóvenes hacia Cristo? Nunca van a querer estar con un tipo de persona así. O que pudiéramos ser más como Cristo y no repeler, sino atraer. Con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Con la medida que midáis se os volverá a medir. Cómo nos tratamos unos a otros. Entonces tengamos mucho cuidado de no volvernos fariseos, sino que seamos como Cristo. Esto es lo que necesita la escuela en el sur de Lancaster. Y esto era una carta que ella enviaba a uno de los institutos, una de las escuelas que tenía la iglesia adventista en ese momento, porque estaba pasando este tipo de situación. Entonces nos dice que si tan solo nosotros fuéramos más como Cristo. Nosotros pensamos que Cristo era un ser que siempre andaba con el ceño fruncido y siempre con la mirada acusadora, siempre diciéndole a las personas todo lo que tenían que hacer, de mala manera, lógicamente, y él ya hablaba de la palabra de Dios y daba las pautas, pero siempre acusándolos y diciendo no hagas esto, no hagas lo otro y tal. No, era distinto. El Señor Jesús decía las cosas cuando tenía que decirlas y era muy contundente, pero las decía de una forma que no te repelían, sino que llegaban hasta el fondo del alma y realmente te desnudaban, te hacían caer en cuenta de que no estabas en el camino. Era una manera de ser totalmente distinta y era una persona jovial, era una persona atrayente. Los que realmente estaban necesitando de amor, de afecto y de un cambio de vida, los atraía porque estaba sonriente, porque era un ser amable, un ser totalmente especial, distinto. Y no era como los fariseos, era el contraste, por eso los fariseos no lo querían. ¿Quiénes eran los fariseos? Siempre andaban con ese rostro acusador, siempre con sus prohibiciones
que eran más aún de la cuenta. ¿Y qué pasaba con estas personas? ¿Con quién querían estar la gente de verdad? Lógicamente que con Jesús, los fariseos totalmente lejos de ellos, ¿no? Hay mucho más fariseísmo entre nuestra gente de lo que suponen. Eso no tiene ningún salvador. Eso nos hace correr el peligro de ser rigurosos y sombríos, como si Jesús estuviera todavía en la tumba de José. Queremos que nuestra actitud en la vida religiosa sea de paz, felicidad y alegría. Jesús no está muerto. Tenemos un Salvador vivo que intercede por nosotros y que lleva nuestros casos por nombre ante el Padre. Queremos cultivar más la alegría y aportar atractivo a la vida religiosa, todo lo que atestigua que tenemos un Salvador resucitado, un Jesús vivo. Pero nos habla aquí, bueno, seguimos con lo del fariseísmo, ¿no? Ya estuvimos hablando el pecado de los fariseos en meditaciones anteriores. Y dice que hay mucho más fariseísmo de lo que la gente supone, y eso es cierto. La mayor parte del cristianismo que no está del lado liberal de los cristianos, pues son fariseos, esos dos extremos, ¿no?, que el diablo utiliza tan bien para sus propósitos. Y entonces nos dice, cuando nosotros estamos sin un Salvador, cuando el Salvador realmente no ha transformado nuestras vidas, nos hace correr el peligro de ser totalmente rigurosos y sombríos, lo que decíamos, totalmente el carácter de los fariseos. Hay quienes nunca han estudiado la naturaleza humana, quienes no saben cómo tratar las mentes humanas, quienes actúan como si fuera un pecado sonreír y mostrar alegría y gozo. Ese es el espíritu que nos aleja de los jóvenes, que no pueden comprenderlo. Eso es lo que se me ha mostrado y sé que es la verdad, pero tenía la esperanza de que los principios generales establecidos corrigieran los males que parecían estar creciendo constantemente. Y ese es el problema, que nosotros no estudiamos la naturaleza humana, no estudiamos la forma de cómo tratar a la gente. Ya Elena White habla esto, y hay 2 libros maravillosos que nos hablan acerca de esta situación, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2, donde nos habla acerca de esa mente, de la mente humana, de cómo deberíamos de ser o cómo deberíamos de tratar toda la parte mental del humano, cómo debemos de conocer a la gente para poder tratar con diferentes mentes, porque sabemos que no somos iguales y que puedo tratar de una forma a una persona que le irá bien, pero a otra persona a lo mejor esa forma no, totalmente le repele. Entonces debemos de estudiar y sobre todo debemos de ver cómo tratar a los jóvenes de la mejor manera, sin irnos a un extremo o al otro, tratarlos equilibradamente para poder atraerlos hacia nosotros. Por eso es la importancia de que el cristiano siempre muestre un buen carácter, que esté alegre, que esté sonriente, que hable palabras de ánimo. Claramente que hay momentos que debe de marcar las pautas, pero y como siempre lo decimos, de la mejor manera posible, tal y como lo hacía Cristo, es nuestro mayor ejemplo y debemos de tomarlo en todo momento. Y hay muchas personas, nos dice aquí, que para ellos es un pecado sonreír, es un pecado gozarse, es un pecado estar de buen humor, decir cosas que hagan alegrar la vida. Siempre están con la mirada, con el ceño fruncido, con la mirada acusadora. Y realmente si una persona se está riendo, ya lo ven mal, como que si esta persona, ¿no? ¿Qué tipo de cristiano es? Que todo el tiempo está sonriente, ¿no? Pero ese es el espíritu, así, sombríos, rigurosos, que siempre estamos con todas las prohibiciones del mundo, el que nos aleja de los jóvenes. Y por lo tanto los jóvenes no pueden comprender, no pueden ver realmente que el cielo es maravilloso, que el cielo es alegría, que en el cielo se disfrutará de una manera impresionante. ¿Pero por qué? Porque nuestras vidas no están en consonancia con Cristo. Y eso dice es lo que Dios le había mostrado. Y es lo que Dios hoy en día y en esta mañana nos quiere dar a entender. Que el cristiano, por ser cristiano, no debe de carecer de buen humor. Eso no quiere decir que muchas veces nosotros nos vayamos totalmente por el lado ya relajado o por el lado ya totalmente liberal, donde las bromas tontas siempre estén ahí, siempre estemos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Debemos de ser también cristianos que cuando lo marque el momento debemos de tener esa seriedad, pero que en lo general de la vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir,
pues tengamos siempre esa sonrisa y esa alegría, y cuando vamos por la calle que vemos tantas personas con una cantidad de problemas que ya se les ve en el rostro, o en nuestros trabajos o donde quiera que estemos, pues debemos de proyectar eso para que las personas puedan acercarse a nosotros y quieran conocer el motivo de nuestra alegría. Y de esa manera pues daremos un buen testimonio y estaremos predicando el Evangelio de Cristo así también. Que el Señor nos ayude a que, a pesar de las pruebas, de las dificultades, nunca carezcamos de ese buen humor, de esa alegría, de esa felicidad que proviene del cielo. Si estamos conectados con la vid verdadera que es Cristo, entonces rebosaremos de gozo y de amor y de felicidad para las demás personas. Y aún cuando nos toque reprender, reprenderemos con amor, reprenderemos con la firmeza que viene del cielo, que va a hacer que aquella persona se dé cuenta que necesita un cambio totalmente, pero no de la manera inquisidora que muchos lo hacen. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.